cuando llegamos, lo que vimos es primero que los ricos no pagaban, no estaban acostumbrados a pagar. Porque no querían son pagar. ricos. Sí. Sí. Entonces, sí era como ofensivo incluso cuando los citabas para ellos a cobrar. Así como que, ¿y por qué me mandas llamar? ¿Y por qué tengo que pagar? Y a mí mis asesores me dijeron que no tenía que pagar y antes no me cobraban y yo nunca pagué. Y se ponían muy complicados. Hubo uno que incluso, por ejemplo, sí dijo, mira, hazle como quieras, no va a pagar, voy a litigar y a lo mejor en unos 30 años vemos qué pasa. Sí, porque esos se alargan, ¿no? Y ellos pueden mientras... Sí, sí, porque Ah, sí. así es, siempre se pueden amparar. Tú te puedes amparar de lo que sea. Entonces, aunque, por ejemplo, aunque tengas ya una resolución o una sentencia, te puedes amparar de otra cosa, ya no del crédito, sino de las actuaciones del SAT. Entonces, yo me amparo de que el SAT me cobre. Entonces, se pueden amparar de lo que sea. Y estaban muy acostumbrados a eso. Entonces, al principio sí fue muy complicado. Pero una pregunta, estamos hablando, digamos, de una cosa como de una tribu, estamos hablando de usos y costumbres muy acendrados en un grupo muy pequeño de mexicanos que tenían ganancias absolutamente extraordinarias, pero que no estaban dispuestos A pagar. a pagar impuestos. Sí, estamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos de más de 1.600 millones de pesos anuales. No, pues no es el caso. No. 600 millones de pesos. 1.600 anuales. Ok. Bárbaro. Y solo hay alrededor de 12,000. Ganancias, no ganancias, sino No, entradas. Entradas. Alrededor de 12,000 Empresas. 12,000 empresas. Que, son, Ok. que tienen esa calidad. ¿Qué porcentaje es de todos los... El 0.02% Ah, del padrón de contribuyentes. Ni siquiera es el 1%. Y ellos representan en recaudación el 50%. Ah, caray. O sea, el 0.2, 0.02. 0.02 Es que sí es distinto. representa casi la mitad de la El recaudación. 50% de la recaudación. Y esos eran los que evadían impuestos. Y no A ver, pagaban. Perdón, esto coincide con algo que decía Oxfam, que el 0.02% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel mundial. Esto es un poquito Es muy la historia, similar, ¿no? sí. Pero incluso Oxfam daba datos, decía que el 1% recibía el 50%. Sí, corresponde. Oye, pues es decir, sea, eso aquí quiere decir que está- aquí la concentración es muy aquí está superior demostrado a lo eso. que se da a nivel global. Así Esa es. es una de las regiones más injustas del planeta. Así es. Y una de las pocas formas que existen, digamos, de socializar la riqueza son los impuestos, ¿no? Sí, de hecho, la naturaleza de los impuestos es ser, primero, que todas las personas cumplamos con nuestro deber cívico de contribuir con la sociedad. Entonces, son contribuciones, ¿para qué? Para una mejor redistribución del ingreso. Y la redistribución se logra con las políticas de gasto público. Entonces, es la entrada del dinero y la salida, pero para una mejor redistribución de los ingresos. Wow. Oye, una pregunta. Yo me imagino entonces que tú llegaste después de una administración neoliberal que apoyaba en todo a los más ricos y te has de haber encontrado con cosas fantásticas. Cuéntanos qué es, sin decir nombres, por favor, O si quieres decir nombres. Si quieres decir nombres tampoco hay problema, pero cuéntanos decimos a nadie. algunas de las cosas así fantásticas con las que te encontraste. Bueno, cosas muy sorprendentes fue primero que se ofendían. Cuando Claro. O sea, ¿cómo se pueden ofender si no están cumpliendo con la ley? Claro. Pero sí era una indignación, como si nosotros hubiéramos cometido así un grave pecado. Un ultraje. Un ultraje, y se sentían realmente ofendidos. Entonces, eso era pues de admiración, porque es como una persona o un contribuyente que tiene tanto dinero y que se consciente que no pagó los impuestos, ¿cómo se puede ofender de esa manera? No tenía ningún sentido. Después, algunos estaban muy acostumbrados a que no se les daba seguimiento al cobro. Claro. O sea, se indignaban y ya como que la autoridad... Ya no les cobraban. Sí, agachaba la cabeza y ya no les cobraba nada porque ya saben. Entonces, cuando uno seguía insistiendo, decían, pues, ¿qué no te dije ya que no? Así como, pues ya, ¿por qué continúas? Ya habíamos quedado que no. Le digo, no. Le digo, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que no estábamos de acuerdo, ¿no? Ese sí era un acuerdo, pero no que no íbamos a dejar de cobrar. Entonces, así como lo primero también fue una sorpresa. Después, la insistencia, porque ellos decían, si ya te dije una vez que no, ¿por qué insistes? ¿No? ¿Por qué sigues? ¿Quién es una buen rostro para exigirle a un X González? Bueno, no quise decir nombres, ¿no? A un X, ¿no?
Sí, sí, se sorprendían muchísimo. Luego lo siguiente fue que había muchas planeaciones fiscales que rayaban en la defraudación fiscal. O sea, lo que hacen es que hacen trampas para no interpretar la ley de tal manera que, según ellos, no tienen que pagar ciertos impuestos. Y para eso pagan muchos despachos, ¿no? Con carísimos, y asesorías que muchos de esos despachos incluso son muchos exfuncionarios del SAT. Ándale. Pues sí. Y Que se saben todos los trucos y las partes. Coaching, que también le dicen. Y entonces pues, no querían pagar impuestos. Y además, no solo no los querían pagar, sino como estaban acostumbrados a que nada más se siguiera el puro canal administrativo, cuando lo que ellos tenían son defraudaciones. Y la defraudación es un delito penal. Entonces, también se puede ir uno por la parte... Bueno, de hecho, tendrías que irte, y así le hacemos nosotros cuando alguien no quiere pagar, es ir por todos los caminos que se deben. El fiscal, el administrativo, pero también el penal. Entonces, la primera vez que se le dijo, oye, pero es que esto es una defraudación. No, pero eso nunca se ha hecho aquí en México. O sea, no, ¿cómo? No, sí, no, eso no es cierto. Entonces ya hasta que veían que los casos, o sea, los primeros casos que sí pasaron a defraudación directo a Procu Fiscal fue cuando dijeron, sí va en serio, caray. ¿no? Sí, porque la parte administrativa no les preocupaba porque lo iban pateando con los tribunales. Se iban alargando Pero ya los juicios, judicial. pero el judicial no. Oye, desde hace mucho tiempo hay un personaje que no nos cae nada bien porque es un empresario evasor de impuestos, aparte de ser un sinicazo y muchos otros adjetivos, que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Va a pagar, no va a pagar? ¿Nos puedes decir o no nos puedes decir? Con Electra tenemos 7 juicios en proceso. De esos 7 juicios, 6, digamos que son exactamente iguales. O sea, son conceptualmente es el mismo rubro de cobro. Entonces, de esos 6 que son iguales, uno ya la Corte ya dio un fallo. Entonces ya es un crédito firme. Ese se tiene, O sea, lo tiene que pagar porque lo tiene que pagar. Ya la instancia máxima, que es la Suprema Corte, ya dijo que tenía que pagar. En ese sentido, nosotros creemos que los otros 5, que son iguales, pues tienen que venir en el mismo sentido. Y ahorita pues está haciendo uso de sus medios legales, porque decir, bueno, ya la Corte dijo que debo, pero ahora me amparo contra los actos de ejecución del SAT, de cobro. Entonces estamos ahí todavía en proceso con litigios, y por el otro lado, como pues sí es consciente de que ya hay un fallo de la Suprema Corte y que los otros 6 vienen iguales, pues en paralelo que está viendo los tribunales, pues está viendo también si puede pagar de una vez más estos 6 que ya vienen por lo menos iguales. Entonces con ello tenemos esos 7, que son 6 iguales de Electra, uno que es ligeramente distinto, que es para el año 2013, y traemos uno de TV Azteca también. 2023. 2020, no. 2013, ¿viste? 2013, son auditorías de 2013. 2013. Que es diferente, y el otro... y otro de TV Azteca que es igual también que los 6 de Electra. Y este señor no ha querido pagar y se hace pato y tal, pero todos estos otros personajes que dices y que se extrañaban y que se ofendían, pero finalmente acabaron pagando. ¿Cómo Sí. qué porcentaje de todos los que evadían ya están pagando? Pues yo debo decir que pues gracias también a la labor como del presidente, que apoya muy bien y que ha sido muy claro en que el piso es parejo y que todo el mundo tiene que pagar y no hay impunidad, eso nos ayuda mucho. Entonces la verdad es que los primeros, digamos, actos de rebeldía fueron al principio, pero cuando vieron que era en serio, luego vieron que no era fácil entrar, porque antes entraban por abajo, ¿no? Y aquí la verdad, afortunadamente, a los altos niveles ya tenemos muy controlado el tema de corrupción. Entonces, como vieron que ya no había por dónde entrar, pues yo creo que encontraron la resignación. Entonces, después de los primeros, ya todos han sido muy, pues, muy ordenados, digamos, para pagar. Han sido muy tranquilos hasta cierto punto. Y lo normal, que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con el monto, no me has considerado este comprobante, a ver, analízame este comprobante. Y viene un periodo de intercambio de documentación, pero al final del día, la verdad es que prácticamente todos nos han pagado. La verdad sí ha sido bueno. Ay. Pues tenemos que hacer también pagar nuestra cuota, y así que vamos a un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos, pero no se pierda el trovador transgénero. Va a estar bueno. Sí es transgénero, ¿verdad? Esta vez sí.
¿no?